Un saludo especial a todas las personas que ya se conectan a este nuevo evento, este conversatorio. Este conversatorio es especial porque con este concluimos los conversatorios del mes de mayo y nos vemos aquí convocado con un tema y con una invitada muy especial. Quiero agradecerle en primer lugar a Aida Luz Mendoza, quien es una gran amiga, además una gran profesional, por haber aceptado esta oportunidad de juntarnos a charlar, juntarnos a conversar y no de cualquier tema, un tema que ya antes, en los momentos previos a este conversatorio ha causado gran interés y tiene que ver con discutir sobre la vida de los documentos, específicamente la vida pública de los documentos privados, y seguramente tendremos que hablar también de la vida privada de los documentos públicos. Quiero presentarles a nuestra invitada. Ella es Aida Luz Mendoza Navarro. Ella es doctora en Derecho y magíster en Gestión de Políticas Públicas. Ella se desempeñó como jefa del Archivo General de la Nación en el Perú en el periodo de 1992 al año 2001. Actualmente es docente y coordinadora del programa de Archivística y Gestión Documental en la Universidad Católica Sede Sapientia. Es consultora en archivística y gestión documental. Además, ha participado en varios foros nacionales e internacionales. Participa activamente en la ALA, la Asociación Latinoamericana de Archivos, específicamente en el grupo de expertos. Además, participa en un grupo que es muy interesante, que es el proyecto Interpares Trust AI, que trabaja ahora el tema de inteligencia artificial. Además de que es autora de casi una docena de libros especializados, más de 100 artículos académicos en revistas nacionales e internacionales. Así que nada, es un lujo. Quiero iniciar con un saludo muy cordial para ti, Hugo, para todos mis amigos ecuatorianos. Gracias al Instituto Santa Fe por esta invitación para charlar un poco sobre diferentes temas concernientes a la vida pública del documento privado. Mira, cuando me diste esta definición de la conferencia, pensé muchas cosas. Primero me dije, es un oxímoron. Ahora, ¿cómo hacemos con el oxímoron? Bien, entonces, em, creo que se tiene que ver de diferentes aspectos. Por un lado, por ejemplo, podríamos decir, el documento público, por cierto, es de acceso, en principio, a todos los ciudadanos. Sin embargo, las leyes restringen este acceso libre cuando se trata de la intimidad personal o los documentos personales, ¿no? Pero si bien es cierto que el documento pasa a ser restringido de acceso, eso no lo convierte de ninguna manera en documento privado, ¿verdad? Y no solo se refiere entonces al acceso, sino la libertad de acceso y las restricciones se refiere sobre todo a la naturaleza misma del documento. Entonces ahí tenemos esas restricciones de, con respecto pues al documento público cuando hay restricciones de acceso. Pero de acuerdo con tu pregunta y el título, digamos, del conversatorio, también podríamos entender que la pregunta se refiere al acceso donde los documentos privados, ¿no? No son accesibles al ciudadano en general. Sin embargo, en determinadas circunstancias sí, y eso podríamos seguir conversando sobre el tema. Entonces, tenemos documentos generados por entidades privadas, pero en esencia son documentos públicos. Ahí tenemos los documentos notariales, por ejemplo, y las entidades que ofrecen servicios públicos en educación, por ejemplo, o contratos que hacen las entidades públicas con determinadas empresas privadas y estas empresas privadas van a producir documentos públicos, entran a las normas de transparencia, tienen responsabilidades como dentro del ámbito de la gestión pública y nosotros tenemos en América Latina nuestras leyes de procedimiento administrativo. Al tener estas leyes de procedimiento administrativo, se aplica también a estas entidades que siendo privadas ofrecen servicios públicos. También por otro lado podríamos hacer, por ejemplo, la diferencia entre documento público y documento privado. O podríamos, situándonos ya en los archivos, tendríamos que un documento público es de libre acceso. Entonces ahí tenemos nosotros un derecho ciudadano con las restricciones que ya he mencionado. En todo caso, en América Latina, el marco jurídico es similar, parte del derecho romano, puede variar en algún significado, digamos, sobre la privacidad, el origen del derecho a la privacidad, podría haber variantes entre un país y otro.
Pero América Latina tiene mecanismos también, aparte de las leyes de acceso a la información, mecanismos de habeas data, que es un principio, una garantía constitucional. El habeas data, que está dentro del derecho constitucional, va a permitir acceder a los propios datos personales y otorga derechos a corregir aquellos documentos o aquella información errónea o que nos está afectando como ciudadanos en el carácter de la intimidad personal. Y América Latina, antes de la ley de protección de datos, de las leyes de protección de datos, ya tenía este principio de habeas data en la mayoría de las constituciones de América Latina. Pero también tendríamos que ver dentro de esta pregunta, ¿no? Dentro del título, vamos con el título además del conversatorio. Por ejemplo, en la Corte de Estados Unidos se habla de la privacidad, por supuesto, pero que debe ponderarse esta privacidad frente a la competencia del interés público. Entonces vamos viendo pues que hay variantes, digamos, ¿no? Y si vamos a la diferencia entre documento público y documentos privados, podemos decir pues que los documentos públicos en general, o sea, una definición súper sencilla, son emitidos por los organismos públicos, ¿no? Consecuentemente, son de interés público para todos los ciudadanos. Contienen información que puede ser consultada por cualquier ciudadano, por ejemplo, pues documentos públicos de las instituciones, las leyes, los decretos, las reuniones oficiales, las actas de reuniones oficiales, por ejemplo, los registros públicos eminentemente públicos. Entonces, la emisión de estos documentos está sujeta a determinadas funciones, atribuciones que tienen los funcionarios públicos. Tiene un alto valor probatorio, o sea, el documento público per se tiene valor probatorio y hacen prueba en juicio o fuera de él. Mientras que los documentos privados tiene que verse pues el carácter personal de la, digamos, de la concreción de un acto jurídico entre privados, que es accedido en principio por el titular del documento y las personas que intervienen, ¿no? En este acto jurídico, que es de libre voluntad. Entonces contienen información específica y no están disponibles pues al acceso público, ¿no? Su emisión se realiza entre personas entonces naturales o jurídicas. Tiene que cumplirse algunos requisitos formales cuando se trata de ver si estos documentos pueden hacer fe en juicio. Entonces tiene que pasar a una serie de situaciones. Por ejemplo, si tenemos un documento privado y es autenticado o legalizado por un notario, lo podemos usar dentro de una acción, ¿no? Una acción administrativa o jurisdiccional. Pero si queremos probar en juicio con ese documento privado y no ha pasado por el notario, ¿no? Porque además el notario lo que legaliza es la firma. Entonces, en ese caso, las normas de procedimientos civiles, código procesal civil o procedimientos civiles, como se llame en cada país, establecen cómo se reconoce el documento, cómo se reconoce el documento privado para hacerlo valer en juicio. Y tiene que tener por lo menos fecha, ¿no? Fecha cierta, firma. La fecha del documento privado es muy importante. Por lo tanto, esas características se van dando en los documentos privados. La naturaleza jurídica de estos documentos tienen pues muchas veces están vinculados también a la contratación pública. Por eso ahí hablamos de los documentos privados que tienen carácter público o la vida pública del documento privado concretamente, ¿verdad? ¿No? Los documentos son parte de los contratos de la administración pública, por ejemplo, la empresa privada presta servicios a las entidades públicas, obras, suministros, etcétera. Las entidades de derecho público también, públicas de derecho privado, ¿no? Las empresas del Estado, que todavía existen en algunos países, em, industriales, comerciales, etcétera, están reguladas a cuestiones normativas del servicio público, del ámbito público.
desarrollan servicios públicos y por supuesto que están sujetos a los controles de las leyes de procedimientos administrativos y de los órganos de control. Bien, no sé si hasta ahí respondo tu pregunta. No, excelente. Con eso nos has dado tú una aclaración de esta temática. No sé si me escuchas bien ahí. Ahora te estoy escuchando bien, espero que no Perfecto, se corte. perfecto. Gracias, gracias. Creo que nos has introducido en estos temas legales muy importantes. No sé si estoy entendiendo bien, pero quizás no hay que confundir la naturaleza del documento con el tipo de acceso. Y a lo mejor ahí es la confusión. Tú nos has aclarado que los documentos públicos son aquellos emitidos por una entidad pública, por funcionarios públicos. Dentro de la administración hay estos fedatarios en algunas administraciones. Un fedatario, diríamos, especial son los notarios que dan fe, ¿no es cierto?, de los documentos. Ahora, eso es un tipo de documento, ¿no es cierto?, por su naturaleza. ¿Quién lo emite? Pueden ser entes privados, por eso son documentos privados, pero otra cosa es el acceso, ¿cierto? El acceso puede ser público o privado y quizás ahí es la confusión. Yo diría, poco para cambiar las palabras y no que no haya esta confusión, hay unos documentos de acceso restringido y hay unos, digamos, unos documentos de acceso abierto, por decirlo de una manera. Estos de acceso. Y ahora, puede haber estas distintas combinaciones, es decir, podría haber documentos públicos que tengan acceso restringido, ¿no es cierto? Y podría haber, evidentemente, como has dicho tú, documentos privados, pero que tengan acceso público. Ahora, ahí, no sé, y la pregunta que quisiera hacerte es, en los últimos años ha sido muy común en nuestros países, un poco inspirado también en Europa, la legislación respecto a la protección de datos personales. Tiene que ver esto con un derecho muy importante que es de la privacidad. Creo que es un derecho fundamental ahora, sobre todo en esta época de redes sociales, de digitalización. Sin embargo, creo yo que un derecho un poco más antiguo, no le estoy poniendo ninguna jerarquía, pero es el derecho al acceso a la información pública, ¿no es cierto? Y el derecho a la transparencia. Ahora, cada uno de estos derechos tiene sus leyes. Perú ha sido uno de los pioneros también en el tema del acceso a la información. Creo que la mayoría de países ya latinoamericanos ya disponemos de una ley de protección de datos. Desde el punto de vista del derecho, ¿existe alguna contradicción entre estas dos normas, entre estos dos derechos? ¿Se puede llegar a un justo equilibrio en que justamente, por ejemplo, no se pueda hacer mal uso de acceder a documentos que por más que sean públicos, tengan y contengan información privada, confidencial, y por tanto hay que protegerlos? Y de otra manera, documentos que están en el ámbito privado, que pueden ser emitidos por empresas privadas, empresas de derecho público, pero empresas al final, y que justamente por el hecho de que sean de interés público, aunque sean sus documentos privados, tienen que tener vida pública. Eh, no hay una jerarquía realmente entre estos dos derechos de quién es superior a quién o cuál es el tratamiento jurídico al respecto. Bien, bien, Hugo. Mira, no hablaría de una jerarquía exactamente, sino de derechos netamente, derechos del ciudadano, ¿no? Aquí, en todo lo que es la información, el acceso, etcétera, el tema relevante es el tema legal y el tema ético. Son dos aspectos que hay que tener en cuenta. El derecho a la vida privada. Los funcionarios públicos, me pregunto, ¿tienen vida privada? Tienen vida privada. Los funcionarios públicos en funciones, pero están expuestos al escrutinio público. Entonces ahí hay cierta, digamos, flexibilidad en cuanto a la información concerniente a funcionarios públicos, que si bien es cierto, el funcionario público tiene poder y tiene autoridad, en algunos casos, eh, por ejemplo, cuando estamos hablando de responsabilidades de los funcionarios públicos, alguna información se puede restringir. Por otro lado, el tema es que el derecho de acceso, las restricciones inclusive, tenemos normas, establecen ciertos criterios, pero siempre habrá un grado de subjetividad para aquel que califica y dice, esto es de acceso y esto no es de acceso. ¿Por qué? Porque es imposible en una ley, si sea en un reglamento, poder especificar uno por uno todos los amplios casos que se pueden presentar. Y eso no lo puede hacer ninguna ley, eso no lo puede hacer ninguna norma. Son criterios generales. Entonces, dentro de esos criterios generales, sí también tenemos que darnos, que hay que tener en cuenta que los funcionarios públicos tienen poder discrecional. Y eso lo dice el derecho administrativo,
lo dice las normas de procedimientos administrativos. Entonces, si los funcionarios públicos tienen ese poder discrecional, tienen ese poder de discernir entre lo que consideran público y lo que no consideran público. Ahora, por supuesto que el derecho del ciudadano está ahí y el derecho ciudadano verá si esto es así o no es así y hará las acciones que le franquea la ley, es decir, desde la Constitución y la norma especial, que viene a ser las leyes de protección de datos. ¿Y cómo juega en todo esto la transparencia? Hay cierta reducción ahí de la privacidad del funcionario público por el interés general y la transparencia. Se espera transparencia de los funcionarios públicos y más allá del acceso a la información está el derecho del ciudadano a fiscalizar y hacer control fiscalizador del Estado, ¿no? Entonces, en ese control, en ese derecho de fiscalización, el ciudadano puede pedir información y aquello que considera que se le tiene que dar, pues lo lucha y no solamente termina en una acción de pedir y recibir una negativa. No, para eso tiene la ley, tiene instancias, hay organismos que tienen que ver el reclamo de los ciudadanos en ese sentido y después del ámbito administrativo, el ciudadano puede ir a una sala contenciosa administrativa en el Poder Judicial y si aún ahí le niegan el derecho, se va hasta un tribunal constitucional y ha habido casos inclusive que han llegado a tribunales supranacionales. Entonces, en cuestiones sencillas, hay muchos casos, hay mucha jurisprudencia sobre el tema que tiene que ver con ese motivo. Entonces, la publicidad de los órganos del Estado viene a ser la regla general y la reserva la excepción. Ahora, por supuesto también que todas las normas o la mayoría de ellas que se trata de derechos, hay restricciones. Y por otro lado, un aspecto muy importante de las leyes de protección de datos. Si bien es cierto que los datos son restringidos cuando tienen que ver con la privacidad, pero uno de los principios también es la autorización del titular. Cuando dice yo autorizo, pero las leyes especifican en qué casos y para qué casos autoriza, ¿no? Entonces tiene el derecho de vigilar, que bueno, autorizo el uso de mis datos, pero eh, mis datos, al autorizarlos, tampoco no pueden ser usados más allá de lo que ha dado mi autorización. Y es responsabilidad del funcionario público y también de la empresa privada, si tiene también documentos que en algunos casos alcanza, tenemos que ver si esa información que ha autorizado es efectivamente esa y el ciudadano tendrá que hacer el control también posterior, ¿no? De la información y evitar que se vaya a dar más información de la que él haya autorizado y ya le está dañando. Entonces, todo eso es parte de la legislación, pero es parte también de la practicidad que haya en este tema en cada una de de las organizaciones, sobre todo las estatales. Es esencial fortalecer, por supuesto, la democracia, garantizar la rendición de cuentas. Entonces, el ciudadano para ello tiene todo el derecho y para eso están las leyes de protección de datos. Pero también tiene que haber un equilibrio entre ese derecho a la información pública y el derecho a la vida privada. Es ahí donde la norma ejerce un control a ese libre acceso de los documentos o de la información de la actividad pública con miras de transparencia. Algunos casos van a presentar conflicto definitivamente, en otros, bueno, habrá que hacer un análisis prudencial para inclinar la balanza, ¿no? Y priorizar el acceso a la información, porque en principio el acceso a la información es el derecho universal que está, digamos, constituido por compromisos nacionales e internacionales de los países, ¿no? Organismos supranacionales que están tratando el tema de los derechos humanos desde hace tantos años. Y por lo tanto, este tema se va a presentar como un desafío permanente. Eso va a ser todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que visto de este modo, hay que trabajar mucho, sobre todo en temas éticos, teniendo en cuenta que los documentos públicos tienen características de valor probatorio.
Y ahí si entramos ya al valor probatorio en comparación con los documentos privados, entonces sí tenemos que privilegiar y tendríamos ahí una especie de jerarquización, aunque no quisiera llamarlo de ese modo, para poder tener esos documentos para los diferentes usos que requiere el ciudadano. Hoy en día tenemos nosotros en todo el mundo y en unos países más que en otros el tema de la corrupción y el tema de los derechos humanos. Son dos temas muy importantes y para ello los documentos son fuentes valiosas. Por supuesto que también en los documentos ha habido todo un proceso histórico, ¿no? Por los primeros años, digamos, después del derecho romano, el testimonio era la principal prueba, en detrimento del documento público. Y así fue en el camino, haciéndose una vez más, digamos, notoria la probanza con los documentos privados que vienen a ser los llamados, las pruebas anticipadas, indicios, ¿no? Indicios probatorios, porque son documentos que se generan antes en la administración pública y lo tengo luego para poder probar. Bien, entonces, si esto es así, tendríamos que ver hasta qué punto el ciudadano necesita un documento para aprobar una gestión del Estado. Y ahí entramos a la transparencia. Y este tema, pues, fundamental para la democracia y para digamos, el control, la fiscalización y la vigilancia que ejerce no solamente los órganos correspondientes en el Estado, en el aparato del Estado, sino el ciudadano en sí. Y no se le puede restringir el derecho ciudadano para vigilar cómo se está gastando el erario público, cómo se comprometen los presupuestos que nos pertenecen a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ese derecho ya tiene que ser, digamos, es universal y por lo tanto las normas tienen que preverlo, pero el tema siempre, repito, será pues el carácter subjetivo en la calificación específica de qué documento está dentro del criterio establecido por la ley y qué documento no está dentro del criterio establecido por la ley, en tanto que, como decía al principio, son disposiciones genéricas, no se puede ir a exactamente a la peculiaridad y a desmenuzar, digamos, los diversos casos que pueden haber y la gran cantidad de documentos, el volumen documental que tenemos de gestión pública. Excelente, nos dejas muy claro, estimada Aida Luz. Respecto justamente a este tema, mi pregunta sería, o mi inquietud sería, queda claro que los documentos pueden tener ese carácter de acceso más restringido o no restringido, dependiendo de la información. Incluso hay unos casos que es necesario como censurar, ¿no es cierto? Este contenido porque tiene información muy sensible. Y como tú decías, depende mucho de la subjetividad. Recuerdo hace 20 años cuando estábamos en el COR creando la ley de acceso a la información, había una inquietud específica y era la del tema de los sueldos o los salarios de los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Los sueldos que reciben los funcionarios públicos, ¿es información pública o es información privada? Al final, en la legislación ecuatoriana se establece que es información pública y por tanto tiene que ser publicitada en los sitios web, es decir, hay una lista casi casi de los honorarios, el ministro gana tanto, el asesor, los subsecretarios y queda público. Claro, nos surgía la duda porque, por ejemplo, en otras legislaciones, recuerdo, me parece que es la panameña, se establecía que es información privada, entonces, y eso no se podía publicar. Más allá de ese, específicamente de ese caso, entiendo que hay información que no sé si la palabra es universalmente es considerada personalísima, confidencial, quizás por su alto grado de sensibilidad. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, en el Ecuador está establecido constitucionalmente que, por ejemplo, la afiliación política, la orientación sexual, la religión, etcétera, es información muy sensible que tiene que ser protegida. Pero pregunto yo, cuando alguien, no sé, en las redes sociales, renuncia a esta privacidad y, por ejemplo, da un testimonio de su salud, dice, no sé, ahora me han detectado que tengo, qué sé yo, VIH o cáncer, o como comúnmente una persona dice, ¿sabe? Me doy cuenta que yo pensé que era heterosexual, pero soy homosexual, o y finalmente hace una promoción política, dice, yo me he afiliado a tal partido político. Esas características de privacidad ya son, digamos, eso se entiende como consentimiento, uno está renunciando, eso ya es público. ¿A qué está sujeto? Porque ahora siento que hay cierta, ¿cómo diríamos? Cierto
es un poco laxo el concepto de privacidad, en donde parece que todo lo compartimos, todo, y además todo se viraliza, quizás sin medir los efectos que esa publicidad o esa confidencialidad, si es que esa palabra podría existir. ¿Sigue siendo este concepto subjetivo? Depende, está en nuestras manos. ¿Cuáles crees que sean los retos con este entorno, en este entorno digital? Bien, algunas legislaciones ya, bueno, y también la doctrina habla de la protección de datos, digamos, los datos privados, pero una categoría un poco más cercana a un derecho que no puede renunciar de ninguna manera la persona y que cuida, ¿no? Escrupulosamente, porque la ley lo protege y es lo que se llaman los datos sensibles, información. Estos datos sensibles los vamos a encontrar en cualquier información, en cualquier tipo de información, pero hoy día, con todo lo que significa la tecnología, la transformación digital, sentimos que no tenemos privacidad. Y es un tema internacional. ¿Por qué? Porque hoy día se envía información a otros países, a otros continentes, fuera de las fronteras. Entonces, tiene que haber compromisos internacionales que permitan que las personas, los seres humanos, estén protegidos más allá de las fronteras, porque ya viene pues todo el tema del derecho internacional público, privado y todo lo que significa eso en cualquier litigio ocasionado por un ciudadano, por ejemplo, del Perú, con una información que esté pues en el Congo, que esté en Suiza, que esté en París, etcétera, es su información. Estos datos sensibles van a referenciar a la persona en su situación más íntima, ¿no? Ya se define, por ejemplo, la Comisión Europea define como información sensible el origen racial de las personas, el étnico de una persona, que si bien es cierto, son visibles, todos me ven si soy rubiecito, soy morenita, pero no se puede usar como un efecto discriminador en la persona, ¿no? Vamos a digamos, efecto que surge cuando se trata esta información. Las creencias religiosas, las creencias políticas, por ejemplo, la afiliación sindical también, ¿no? La información genética, ahora los datos biométricos que están también en una situación muy polémica por el uso que se tiene de la identificación de las personas, la información sobre la orientación sexual de las personas. Son datos, pues, que cada ciudadano guarda para sí con mucho celo, con tratando de que sea lo más segura posible, salvo pues hay también personajes que toda esa información de pronto les es útil para una determinada actividad. Y estamos hablando, por ejemplo, de un personaje público que hace su vida pública, ese es su tema, ese es su problema, es su decisión, ¿no? Y vamos ahí entonces a la decisión que tiene cada ciudadano de hacer pública su información o no hacerla pública. Eso le es restringido porque las leyes le protegen. En esta transformación digital, entonces hay nuevas formas, por supuesto, de acceder a la información y eso es lo que está trayendo ciertas desventajas en la protección de los datos sensibles de las personas y desde el ámbito jurídico se están dando normas de protección de datos personales, de la información, se hacen cada vez más fuertes, se tienen que revisar las normas porque también pasa que tenemos una ley, por ejemplo, que ha salido hace una década, ¿no? De datos personales. Pero ¿qué está pasando en este momento? Donde la tecnología nos ha invadido en muchos casos sobre también nuestra forma de actuar, nuestra forma de conducirnos, inteligencia artificial, por ejemplo. Hoy día vemos una película en Netflix y Netflix me va a dar toda la información, sabe cómo, cuál es mi comportamiento, mi preferencia, que yo la podría tener muy íntima también, porque bueno, yo veo determinado tipo de películas que a otra persona de repente no le puede eh, o sea, no le puede gustar, pero tenemos nosotros esto. Ahora, por supuesto que es una comunicación privada también, y la puedo ver la película que desee, pero ya tenemos nosotros esa respuesta. Entramos a internet
pedimos un producto e inmediatamente tengo la avalancha, ¿no? Por los cookies, la avalancha de información que me ofrece el producto que me gusta. O compro algo en una tienda en internet o incluso una tienda física, igualito, ¿no? Esta avalancha que se viene con la transformación digital em, tiene pues que ver mucho con la seguridad de la información. Las personas y los archivos también son parte de toda esta transformación porque se van generando información que va quedando en los archivos. Y cuando hablamos de archivos, hablamos de todo lo que es información que está siendo generada por la actividad del hombre de diferentes modos. Antes en papel, ahora mucho en electrónico, mañana qué más habrá de información y cómo se va almacenando esa información en diferentes dispositivos electrónicos o en una estantería, que también la vemos todavía. Ese es un tema que no hemos resuelto y a veces ya estamos disparándonos en otros temas, ¿no? Con mucho entusiasmo, mientras que tenemos un gran tema. El problema es en esas estanterías que vemos en papel cuántos documentos importantes y documentos que tienen que ver con la vida privada de muchas personas. Por ejemplo, las historias clínicas, ¿no? Son un tipo documental por excelencia que se tiene que ver solamente, bueno, que accede a ser médico, ¿no? Y el usuario, el titular de los documentos en el momento que lo necesita. Y si se requiere más allá para alguna acción legal, tiene que ser con un mandato judicial. Entonces se trabaja en una gran cantidad de datos y también decimos, bueno, pero tantos datos, ¿cómo hacer para que esta información no esté en riesgo? Sobre todo estos datos sensibles, porque la misma tecnología nos pone en riesgo. La misma tecnología con la difusión, el uso de la información, como comentaba lo de Internet, entramos a Internet y tenemos un producto y me viene la avalancha de publicidad sobre el mismo tema grandes redes, ¿no? Que replican la información, información viene, aparentemente sin control, ¿no? Cuando entramos a las redes ya no tenemos control de la información, más aún en redes sociales, ¿no? Entonces, y ahí mucha gente también va expresándose y se va viendo, por ejemplo, su línea política, sus ciertas preferencias o incluso las discriminaciones que puede hacer con ciertos tipos de personas, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso nos pone en evidencia, nos pone en una pantalla visible para todo el mundo que quiera ver esa información o que llegue en algún momento a esa información. Por lo tanto, se tendrán que ver medidas de protección y ya cuando los documentos están en una base de datos, por ejemplo, en una institución, ante esta explosión tecnológica, la protección de estos datos personales, porque el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del secreto, de las comunicaciones, hoy en día vemos, por ejemplo, que diferentes casos de corrupción y se va dando información que digamos, que ha sido producida precisamente por los actores de la corrupción. Un WhatsApp, un correo electrónico, un audio, toda esa es información. Todos son documentos, muchos documentos de archivo. Entonces, si tenemos toda esta información, pero ahí viene el tema de lo que es servicio público, de lo que es necesario para conocer acciones y, por supuesto, los jueces van a valorar esa información con una serie de pruebas colaterales, en caso, algunos otros indicios, en fin, todo un complejo estudio jurídico para determinar las responsabilidades de las personas, ¿no? Si es que la información ha llegado de una forma lícita y eso lo protege también desde la Constitución. Entonces tenemos nosotros libertad de información, tenemos restricciones, tenemos medidas que protegen a la persona, también a las empresas en el uso de esa información que puede ser competencia, la competencia puede hurgar en esa información y bueno, vendríamos también en un problema ya económico como derivado, ¿verdad? Bien, entonces, hay muchas formas, digamos,
de proteger la información, pero de preocuparnos sobre todo cómo se genera la información, cómo se transmite y qué está pasando con esta información en el mundo. Nuestra información de repente llegó a otro país y no sabemos cómo, Claro, claro que sí. ¿no? Ese es el tema. Sí, tú has topado algo que es muy importante y es que en la protección de datos, realmente en la mayoría de legislaciones no distinguen el tipo de soporte. Por lo tanto, también tenemos que, digamos, ser prevenidos en que muchos documentos todavía en papel que necesitan ser valorados y evaluados, protegidos. Sin embargo, también tú has topado una realidad concreta que es que en esta avalancha digital estamos, cada persona, ¿no es cierto? Cada persona se está llenando, yo le califico desde el punto de vista como de metadatos, ¿no es cierto? Esa información que nos describe, en el sentido de que, bueno, si somos un dato, pero nos describe para identificarnos sobre lo que dices. Además, otros tipos de categorías de descripción, como por ejemplo el comportamiento, los gustos, dónde nos conectamos, a qué horas nos conectamos, qué sitios visitamos, cuánto tiempo estamos, la dirección IP, por ejemplo, que va siendo información que se va recolectando en teoría con nuestro consentimiento. Algo que tú dijiste que es muy importante, es que tiene que haber este consentimiento, que sepamos que están haciendo con nuestros datos. Creo que esto es fundamental, entender que nosotros somos dueños de esos datos y que tenemos que tener un conocimiento o un consentimiento, dar un consentimiento informado. Un poco me interesa abordar el tema este del valor probatorio, de la documentación, que tú lo mencionaste ahora también, y solamente para que tú nos puedas aclarar. Está claro que en un proceso, no sé, contencioso, de disputa, hay pruebas, hay diferentes tipos de pruebas. La prueba documental es muy importante. El documento público hace fe plena, es decir, es prueba dentro, por ejemplo, de uno de estos juicios, dentro de uno de estos, eh, mm, digamos, de situaciones judiciales. El documento privado, entiendo yo, tendría un carácter informativo, pero necesita ser probado. Es decir, que la carga de la prueba, en este caso, en ambos casos, sería invertida. En un caso ya se prueba plena, hay que demostrar que es falso, por lo tanto. En cambio, en el caso de un documento privado, la prueba está invertida, la carga de la prueba está invertida, es decir, hay que demostrar que el documento es verdadera. Y quisiera meterme en un tema que hemos conversado y es un tema que nos interesa mucho, que es el de los documentos notariales, por esta figura del notario como un fedatario privilegiado para solemnizar y generar documentos públicos. Y tal vez tú nos puedas aclarar algo. El hecho, por ejemplo, de que un documento privado se autentique o se reconozca la firma ante un notario, esto no le convierte en un documento público en el sentido de prueba, de prueba plena, ¿verdad? Es decir, que cuando hablamos de, entre comillas, notarizar o que un acto se dé frente a un notario, estamos hablando que tenga que tener la presencia del notario, que pueda comprobar la libertad, el conocimiento con el que participan las personas, y entonces eso se puede elevar a un acta notarial o a una escritura notarial incluso. Pero, por ejemplo, el reconocimiento de una firma en un documento privado, esto no le hace un documento público. Esto es así y cuéntanos un poco, desde tu punto de vista, qué papel tienen los notarios en este tipo de conceptualización que estamos haciendo y también qué tipo de, no sé si precauciones o características tiene este archivo notarial, donde están almacenadas este tipo de constancias, de las escrituras, del protocolo notarial, las actas, etcétera, etcétera. Bien, bueno, los notarios son los funcionarios de fe pública, ¿no? Por excelencia. Y ante los notarios se pueden hacer una serie de compromisos contractuales, inscripciones de derechos, etcétera. Y tradicionalmente, pues el notario tiene un registro notarial donde va acumulando cada uno de los actos jurídicos que se celebran dentro de ese ámbito del derecho notarial. Y no solamente queda ahí, sino que los documentos tienen que ser inscritos necesariamente en los registros públicos para tener fe en juicio. O sea, no termina ahí, sino para tener cierta validez probatoria en cualquier circunstancia, o sea, el derecho que tiene la persona sobre ese acto que se ha celebrado ante el notario y para ejercer ese derecho tiene que inscribirlo en registros públicos. Entonces ahí tenemos ese nexo. Por otro lado, no solamente tenemos escrituras públicas, porque ante un notario se puede hacer un acta de un compromiso y se firman las personas y el notario da fe de las firmas.
diferentes actos jurídicos, como por ejemplo el otorgamiento de un testamento o la entrega de un testamento hológrafo cerrado, por supuesto, y luego también una serie de actividades que realiza el notario como funcionario de fe. Básicamente, el archivo notarial comprende todos los actos jurídicos que se realizan ante su notaría, de acuerdo con la ley notarial que tiene cada país. Ese archivo notarial básicamente está formado por las escrituras públicas y por actas en general. Algunos documentos llegan, el notario de pronto puede tener un archivo de lo que legaliza y tener una copia de esos documentos, pero al hacer un registro de los documentos, no necesariamente es parte del archivo notarial. Cuando hablamos de archivo notarial, exactamente son las escrituras públicas que se van generando y se van colocando una a una, ¿no? En orden cronológico, y de acuerdo con los actos jurídicos que se hayan celebrado. En nuestro caso, por ejemplo, en el Perú, tenemos nosotros que la ley notarial prevé que una vez que el notario ha fallecido, todo su archivo notarial es recogido por el Archivo General de la Nación después de 2 años, ¿no? De fallecido el notario. Bien, en el caso que el notario sea cesado por alguna causa, y eso lo ve el Ministerio de Justicia con un comité específico, también igualmente, después de 2 años, va al Archivo General de la Nación y a los archivos regionales correspondientes en todo el país para las notarías que están en el interior del país. Em, Mientras se queda con el Colegio de Notarios. Y bueno, lo que pasa es que estos documentos tienen que ser servidos a los usuarios. Entonces, no termina la vida del documento administrativa en el momento en que se concretó el acto jurídico, se registró y todo ello, sino que constantemente hay servicio de estos documentos. Por eso es que ese servicio puede ser muy extenso, puede ser en el largo plazo. No estamos hablando de vida administrativa nada más. Por eso es que la importancia de que estos documentos, luego, ¿no? De tener la vida al lado del notario, vayan a un archivo nacional o un archivo general de la nación. Estos son las notarías. Bueno, en Costa Rica es diferente. Por ejemplo, todo abogado es un notario y el archivo del abogado tiene la obligación de hacer las transferencias al archivo nacional de Costa Rica. Entonces, hay diferencias entre la ley notarial de las notarías en los países, ¿no? Ahora, estos documentos quizás son los primeros que como gestión de funcionario público de fe, son los que dan el inicio al patrimonio documental de la nación. En Perú, por ejemplo, se fueron creando los archivos regionales, primero departamentales, luego pasamos a regionalización en diferentes puntos del país. Y esto fue progresivo en muchos años. Y cuando se crea un archivo regional, lo primero que los archivos recogen son los archivos notariales, porque es la vivencia, la vida, ¿no? La vida cotidiana de las personas, los derechos inmediatos, podríamos llamarlo de alguna manera, de los ciudadanos, e inclusive también documentos de carácter histórico, los más antiguos. Yo recuerdo mucho que la directora del archivo de Junín, Lidia Sobrevilla, ella ya no está en ese archivo, pero ella era periodista, entró al archivo regional, archivo departamental primero, regional como directora, y lo primero que hizo fue pues ver dónde estaban los archivos de la región Junín. Una región muy rica en información porque tiene mucho comercio desde muchos años, digamos, desde el, el siglo XVII, el siglo XVIII. Entonces, cuando tenían esta información, ella comienza a recoger todo.
ella periodista, y ve la lucha que tenía porque los notarios no querían entregarle. Los documentos ellos habían heredado de los antepasados y tenían documentos también coloniales. Entonces ella estudia derecho, comienza a estudiar derecho y fue una persona que siguió ahí, luchaba y luchaba y luchaba y fue recogiendo los documentos. ¿Por qué? Ella hizo de procuradora, hizo de abogada, hizo de todo, porque en el Perú las instituciones actúan jurídicamente a través del procurador, pero ella no quiso dejar solo al procurador, sino ella fue su apoyo, ella fue constantemente el auxiliar de justicia que estuvo permanentemente para recoger esos documentos y fue muy interesante. Yo recuerdo mucho este momento porque yo era asesora jurídica del Archivo General de la Nación y cuando teníamos estos juicios que ver, por supuesto yo como asesora jurídica de entrada de cómo estaba funcionando esto y nos íbamos las dos al procurador. Nos íbamos las dos con nuestros escritos, además veía el escrito, yo se lo veía, está bien, vamos, vamos, y ella permanentemente, ¿no? Y fue así como recogió esa información, la mayoría, yo no sé, ya cuando yo salí del archivo, no sé si le quedó algún notario por ahí que llevara al Archivo General de la Nación, pero hizo un trabajo estupendo. Y esto traigo a colación para para que quede claro la importancia de estos documentos notariales para la vida colectiva, para la comunidad, para la sociedad. Importantísimos estos documentos. Bueno, cada documento tiene su importancia, todos los documentos son importantes, para eso los trabajamos, para eso determinamos cuáles son documentos de valor histórico, pero estos documentos que están, digamos, demostrando que son los testimonios de los derechos de las personas, los derechos inmediatos de las personas, no solamente en la propiedad, en los derechos reales, sino en los derechos personales, derechos familiares, etcétera, hace pues que esto sea muy valioso para la comunidad en general, ¿no? Ahí están todos los compromisos, muchas veces las propiedades y el tema también de la inseguridad cuando por ahí existe, digamos, gente inescrupulosa que pretende retirar la propiedad de una persona o entrar en la propiedad de una persona y hacer cuestiones antijurídicas y que finalmente llegan a veces a despojar del derecho de propiedad a una persona, ¿no? Y esto como tantos otros documentos. Entonces los documentos notariales, a mi manera de ver, tienen muchísima importancia y yo lo digo porque, digamos, de una experiencia también, porque antes de ser asesora jurídica del AGN, trabajé en el archivo notarial del AGN y era una de las calificadoras de los documentos notariales para el servicio a los ciudadanos. Y en este trabajo me tenía pues que leer las escrituras públicas para poder hacer el estudio del documento y ver qué servicio le dábamos al ciudadano cuando quería un testimonio, cuando quería una copia certificada, cuando quería una copia simple. Tiene sus diferencias. Ambas, todas las tres tienen una gran diferencia. Entonces, previamente el calificador tiene que hacer un estudio del documento, apenas lo pide el ciudadano, para poder determinar, esto sí está bien como testimonio, ya cumple con tales requisitos, esto va como copia certificada o esto va como copia simple, o lo ha pedido copia simple, sí se le puede dar la copia simple. Y además también muchas escrituras inconclusas. Y hay todo un procedimiento para que esas escrituras inconclusas, que las dejó el notario a medio concluir, puedan perfeccionarse con la intervención legal ya de un notario de ejercicio o un procedimiento, puede ser un notario de ejercicio o un procedimiento administrativo que se realiza en el Archivo General de la Nación con presencia de los comparecientes, con presencia de un notario, en fin, pasado por diferentes etapas de actualización, la norma que corresponde, pero a lo que voy es a cómo es que los ciudadanos, ¿no? Necesitan esa información pasados los años, que está ya en un archivo general de la nación. Muchas veces el notario había muerto hace 20, 30 años, 40, 50 años, y el ciudadano está necesitando esa información. Entonces, la vida pública de esos documentos no termina.
es un caso que no termina, siendo documentos de un organismo privado, pero que son documentos públicos, su vida pública no termina de ninguna manera, ¿no? Porque siempre serán necesarios para los derechos ciudadanos. Qué interesante lo que nos cuentas. Recuerdo el caso justamente de un testamento, justamente hacía parte del archivo notario, el testamento de uno de los próceres de la independencia aquí en el Ecuador. Y claro, como tú dices, ese es un documento privado, el testamento solo le interesa a la persona en su ámbito privado, pero que tiene su vida pública y además una vida pública muy larga y que tiene incluso esos efectos históricos, culturales tan importantes. Yo definitivamente con lo que nos has dicho, creo, estoy convencido cada vez más que es necesario esta especialización, quizás archivistas, archivólogos, profesionales de la gestión de documentos, especialistas en archivos tan importantes como el archivo notarial, no sé, archivos municipales, archivos de salud. Hay tanta variedad digamos, de especificidad en los archivos que definitivamente es importante estudiar. Creo que eso también nos ayuda y nos inspiras para seguir profundizando en estos temas. Mira, lo que pasa cuando hablamos de temas tan interesantes es que el tiempo se va volando, así que ya nos queda poquito tiempo. Me gustaría más bien agradecerte por esta aclaración, aclarar este aparente oxímoron digamos, del título de la charla, esta aparente contradicción de que, bueno, los documentos privados pueden tener vida pública o los documentos públicos deberían tener algo de vida privada. Y me gustó mucho lo que dijiste, esta metáfora con los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos también tienen vida privada y seguramente los funcionarios privados o las personas privadas también tienen su vida pública. Así que esta es una buena metáfora como para entender mejor los diferentes ámbitos de acción de los documentos. Quizás algo para finalizar, estimada Luz, primero agradeciéndote por tu generosidad de participar, tus conocimientos siempre nos ayudan y nos iluminan. Quizás algo para concluir, algún consejo o alguna idea que quieras, con la que quieras dejarnos. Bueno, sobre todo en este momento de la inteligencia artificial, ¿no? Hablar sobre cómo incide esto en la protección de datos, en tanto que se utiliza tanta, pero tanta información, millones de datos para el procesamiento de esta nueva herramienta que nos está deslumbrando y exigir transparencia en estos trabajos. Y algo que me parece muy importante es los compromisos de países en el tema, porque también es un tema que tiene que verse en el orden mundial, ¿no? En el orden internacional. No es un problema solamente de un país. Si bien diferentes reglas se pueden dar, de todos modos es importante que todos los países estén en este camino. Y ahí va el tema de la autorregulación, lo que se llama jurídicamente ahora el soft law. Yo enfatizo mucho en este tema porque son compromisos son más inmediatos que toda la regulación nacional o compromisos internacionales que tengan que ver, porque esto avanza mucho más rápido que la legislación. Entonces, considerar estos compromisos internacionales asumiendo comportamientos éticos. Ahí es donde tenemos que incidir mucho mientras se logra la ley más adelante. Promover las leyes en los países, por supuesto que es importante definir las disposiciones, su aplicación eficaz, ¿no? Minimizar los posibles efectos negativos de la IA. O sea, el marco jurídico que ofrezca garantías para, digamos, proteger los datos ciudadanos, pero es necesario también esos compromisos internacionales, una normativa internacional que parte precisamente de esos compromisos internacionales que son más inmediatos y que luego puede convertirse en una normativa internacional. Pero como es más inmediato, avancemos por ahí en estos compromisos. Hay ejemplos ahora, muchos, y se está tomando como muy importante, como una fuente del derecho más. Así como tenemos una fuente del derecho que es la jurisprudencia, los principios generales del derecho, ¿no? Diferentes fuentes o la doctrina, una fuente más viene a ser esta mecánica de autorregulación, de soft law, por decirlo, el derecho blando frente al derecho duro, que es la norma positiva, que son las leyes, ¿no? Entonces, yo creo que en este tema de inteligencia artificial tenemos que trabajar muy fuerte todos los países, porque esto entra en todos los casos en una suerte de
internacionalización de la información y del uso, sobre todo, de los datos, ¿no? Eso, y bueno, y las gracias por poder haber conversado contigo en este espacio, las gracias a los que nos han seguido, y bueno, en cualquier momento estaremos conversando de esto seguro y mucho más, porque nos mantenemos siempre en comunicación. Hugo, muchas gracias por esta invitación. Y al Muchas, Instituto Santa Fe, por cierto. Muchas gracias, Aida Luz. Creo que nos has dejado claro, muy claro de estos aspectos, la necesidad de buscar el justo equilibrio entre estos derechos de acceso, de transparencia, pero también de protección de datos. Y algo que decías y mencionaste al final que es fundamental es que frente a todas estas regulaciones que son muy importantes, también la aplicación de la ética va a ser fundamental en un desafío que no parece local ni nacional, sino en un ambiente, un ámbito más bien global, en donde incluso la incursión de nuevas tecnologías, de esta digitalización intensiva de la inteligencia artificial, nos van a presentar más desafíos y más, digamos, cambios a los que vamos a tener que estar preparados. Así que nada, creo que ha sido muy enriquecedora esta charla. Con esto queremos cerrar el conversatorio, los conversatorios del mes de mayo. Creo que lo hemos hecho con un tema muy interesante, con una invitada de lujo. Invitarles a partir de junio, vamos a tener otro ciclo de conversatorios. También el mes de junio, a propósito, mes internacional de los archivos, vamos a contar de igual manera con temas y invitados muy, muy interesantes. Así que nada, muchas gracias. Como decimos siempre, somos puntuales al iniciar y puntuales al terminar. Les agradecemos a todos por su participación. Muchas gracias. Gracias.